Cuando decimos Navidad, ¿en qué se piensa en general? Aún los cristianos, porque no somos ajenos a la cultura que nos rodea. Se piensa en Papá Noel, luces, arbolitos, adornos, regalos, ropa nueva, fiestas, alcohol, para algunos desenfreno, comida, turrones, garrapiñada, pan dulce, que tanto me gusta, pero cuando apenas me convertí, me di cuenta que algo no estaba bien. Algo no andaba bien con la Navidad. Le faltaba algo, lo esencial, lo verdadero. Hoy quiero que meditemos en el verdadero significado de la Navidad. En el estudio de hoy veremos tres aspectos de la verdadera Navidad. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Tan prontos a celebrar Navidad, así que les deseo feliz Navidad a todos. Lo primero que veremos en nuestro estudio es que la Navidad, la verdadera Navidad, es algo obvio y fundamental del cristianismo. Fíjese qué importante, es algo obvio y fundamental del cristianismo. Escuche la Navidad en esta carta que estuvimos estudiando en todo el año. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo. Navidad viene del latín y significa básicamente nacimiento. Y lo que recuerda a la iglesia cristiana, el verdadero significado de la Navidad, es que Cristo vino al mundo, es que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Esta fórmula, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es una fórmula que aparece en las cartas pastorales y anuncia una verdad obvia y fundamental. Hermanos, esta es una verdad obvia y fundamental de la iglesia, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. En un mundo de relativismo, en un mundo que trata de ocultar la verdad, la iglesia lo debe hacer brillar. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Es una verdad obvia y fundamental del cristianismo. Escuche estas palabras del pastor MacArthur que me gustaron mucho. Él dijo: estaba sentado en mi oficina viendo dos tarjetas navideñas. Una de ellas tenía un hombre obeso con una barba blanca y un par de pequeños duendes, y decía «ho, ho, ho». La otra tenía un pesebre con una estrella y un bebé, y decía «llamarás su nombre Emmanuel». Y comencé a pensar en la paradoja de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Para algunos es paz hacia los hombres y buena voluntad. Para el mundo es confusión masiva, una tasa de suicidio que se incrementa y un paso acelerado en su vida. Esa hermosa noche, hace 2000 años atrás, una estrella alumbró el cielo y marcó el lugar donde Cristo nació, donde Dios fue hecho carne. El día de hoy, 1 millón de letreros de Navidad marcan el lugar donde comienza la venta, donde usted puede malgastar su dinero comprando lo que no se necesita y no le queda. La primera Navidad fue una pobre, con un pesebre y un establo. Nuestra Navidad es un despliegue impresionante de riquezas, conforme millones gastan millones de dólares para ignorar el verdadero significado de la Navidad.
En una ocasión, hombres sabios vinieron a adorar a Jesús. Y el día de hoy, los necios tienen fiestas de impiedad, ignorando todo lo que Jesús vino a lograr. El bebé de Belén nació como Salvador para darle a los hombres todo lo que necesitaban. Él ha sido reemplazado por un impostor llamado Santa Claus o Papá Noel, quien se lleva lo que es de valor y da lo que no es de valor a cambio. Es la gran paradoja de la Navidad. ¿A quién le pertenece? Hermanos, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? En medio de esta oscuridad, la Iglesia debe recordar que es columna y baluarte de la verdad de Cristo. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es una verdad fundamental y obvia del cristianismo. Tiene que brillar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Lo segundo que quiero que veamos es que la verdadera Navidad tiene un propósito claro. ¿Para qué vino Cristo al mundo? El propósito es claro, aunque también se oscurece en la actualidad este propósito, pero más culpa de esto tiene el falso evangelio y los falsos profetas. Hoy quiero refutar 3 falsas navidades, que no son todas las falsas navidades que existen, pero son, creo que, las más conocidas y populares. Primero, se dice Cristo vino al mundo para que seamos ricos y prósperos. Esto enseña el falso evangelio de la prosperidad y tienen un versículo favorito. Ellos citan 2 Corintios 8:9, pero lo sacan de contexto, que este versículo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ahí está la Navidad. Él vino a este mundo. Él se despojó de su gloria, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que este versículo habla de que nosotros vamos a ser enriquecidos materialmente y no espiritualmente. Quiero darle algunas razones para que vea que esto es una interpretación diabólica del Evangelio de la Prosperidad. Primero, tendríamos que sacar el versículo de su contexto. El capítulo 8 y 9 de 2 Corintios son los más extensos en todo el Nuevo Testamento para hablarnos de ofrendas. En el Nuevo Testamento no se nos habla nunca de que la iglesia debe diezmar, pero sí se nos habla de ofrenda. Y este capítulo 8 y 9 nos hablan de una ofrenda muy especial. La iglesia tenía que recaudar plata para ayudar a hermanos pobres, a hermanos que estaban pasando necesidad, pobreza. Segundo, tendríamos que sacar este versículo de la Biblia. La Biblia retrata claramente que no muchos de los cristianos fueron poderosos y ricos, sino que en su mayoría pobres, perseguidos, marginados. Tercero, tendríamos que ignorar la historia del cristianismo, que al igual que la Biblia, retrata que siempre hubo y aún hay cristianos pobres, marginados y perseguidos. Cuarto, tendríamos que ignorar la sabiduría de la Biblia, que nos dice lo contrario. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en este último capítulo de esta carta que estamos estudiando. Él escribe, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera, o sea, han apostatado y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Acaso a eso vino Cristo al mundo? ¿A causarnos daño? ¿A que persigamos algo que
La Biblia dice claramente que está mal a que quedemos atrapados en la ambición por el dinero, a que apostatemos de la fe, pero por supuesto que no. La verdadera interpretación de 2 Corintios 8:9 es que Cristo vino a este mundo. Él dejó su gloria. Él se hizo pobre para venir a morir por nuestros pecados, para que así tengamos perdón de nuestros pecados y para que así seamos en Cristo enriquecidos con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales. Otra falsa Navidad es que Cristo vino al mundo para hacer milagros y para que la iglesia arme un circo y empiece a llamar a las personas para que reciban su milagro, para que reciban su sanidad. Hermanos, Dios es todopoderoso. Él ha hecho milagros y aún Él hoy hace muchos milagros. Pero ¿saben qué? Nunca el milagro, nunca la señal fue el fin. Siempre tuvo un propósito. Si Cristo hubiese venido a este mundo simplemente a hacer milagros, no hubiese dicho lo siguiente. Escuche, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Miren, estas ciudades recibieron muchos milagros, sin embargo, el Señor las está denunciando. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Quieres recibir tu milagro y luego terminar en el infierno? Es verdad que Dios es todopoderoso y es verdad que Él hace e hizo milagros. Pero escuche este fuerte lamento de Jesús y esta fuerte reprensión. Dice, ay de ti, es un oráculo de calamidad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades israelitas, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, estas ciudades que recibieron tantos milagros, que para ustedes. Y tú, Capernaum, hacía alarde de los santos, y hoy muchos hacen alarde de que son milagrosos. ¿Acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Sodoma, éstas habrían permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Las campañas evangelísticas no deberían decir, ven a recibir tu milagro, sino deberían decir la verdad, ven a recibir tu milagro y si no te arrepientes recibirás un castigo mayor. Diga toda la verdad, no solo una parte, porque si recibiste un milagro o si viste una señal y todavía no te has arrepentido, estás acumulando un castigo aún peor. El verdadero motivo por el que Cristo vino al mundo no es para traer mayor condenación, sino para salvarlo. Está en el frontal de los evangelios. Dice Mateo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el propósito es claro. La tercera falsa Navidad que quiero mencionar es que Cristo vino al mundo para mejorar nuestras vidas. Esta herejía es más sutil y se disfraza mejor de cristianismo. No es tan descarada como el evangelio de la prosperidad o el evangelio de los milagros. Sin embargo, es igual de dañina. Está centrada en el hombre. Se centra en los problemas terrenales del hombre, tal como la depresión, el estrés, la infelicidad, siempre con mensajes positivos, motivacionales, de superación, un evangelio doméstico e inofensivo centrado en una buena vida en este mundo. Me parece escuchar la reprensión de Jesús al apóstol Pedro, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Querido amigo, si tú estás disfrutando de una muy buena vida, de felicidad, prosperidad y toda esa felicidad que dan los deleites temporales del pecado, y no te has arrepentido de tus pecados, estás acumulando un castigo terrible para el día en que se revele el justo juicio de Dios. Cristo vino al mundo a resolver el problema mayor que tiene el hombre, y es un problema con Dios. Por sus pecados no son tan suavecitos como nos pintan algunos. El pecado es muy grave, nos deja bajo la ira de Dios, acumulando un castigo terrible. Y para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios, para hacer el sacrificio que aplaque la ira de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Acá está el propósito claro, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por último, la verdadera Navidad da toda la gloria a Dios. Miremos una vez más nuestro versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿En qué religión alguien se puede jactar de ser el primero de los pecadores? Los fariseos decían, no, nosotros somos santos. Algunos dicen hoy, no, nosotros somos prósperos, nosotros somos los de la sanidad, nosotros somos los felices. ¿Quién se puede jactar de ser el primero de los pecadores? Los cristianos nos sentimos muy identificados con Pablo. Solo en el cristianismo, porque el cristianismo le da toda la gloria a Dios. Es solo por gracia. Es una obra que Él lleva a cabo de principio a fin. Él perdona nuestros pecados y Él nos da la fuerza para que andemos en santidad, para que andemos cumpliendo su voluntad. ¿Cómo hizo el primero de los pecadores para vivir una vida para la gloria de Dios? ¿Cómo hago yo para vivir una vida para la gloria de Dios? ¿Sabe cómo? Creyendo en la verdadera Navidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hay una verdad obvia y fundamental de la Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Este es el propósito. Y este propósito le da toda la gloria a Dios, de los cuales yo soy el primero. Mire, yo le podría decir que usted haga esto y no haga esto otro en la Navidad, que ponga este adorno y que no ponga este otro adorno, que coma esta comida porque es más cristiana y no coma esta comida en la Navidad porque no es tan cristiana. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero predicarle de la verdadera Navidad, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si realmente usted ha escuchado el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados, en usted ha ocurrido una Navidad. Cristo nació en su corazón por medio del Espíritu Santo, y Él le irá apartando del pecado y formando en usted el carácter de Cristo. Usted no solo leerá su Biblia, sino que la amará y querrá obedecerla. Tendrá una vida que dé la gloria a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hoy recordamos que tú dejaste tu trono glorioso y viniste a este mundo a morir por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.